Hoy abordaremos el tema de la fracción segunda y fracción tercera del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a los dividendos fictos. No se despegue, que comenzamos con su programa Consejero Empresarial. Bien, como comentaba en el preámbulo, en la introducción de esta cápsula, ya habíamos abordado la fracción primera respecto al pago de intereses para inversionistas de acuerdo al artículo 140 como dividendos fictos. Hoy abordaré otras dos fracciones importantes que hay que considerar en estos tiempos. La primera es obviamente la fracción segunda, que se refiere a los préstamos otorgados a socios o accionistas. Aquí hay que tomar en consideración cuatro aspectos muy importantes. El primer aspecto es que sea parte de las actividades normales de la persona moral. Y aquí pues está dividido, y daré mi punto de vista muy criticable, pero daré las dos posturas existentes. La primera se refiere específicamente a que va para aquellos que llevan a cabo dentro de sus operaciones recurrentes día con día el prestar dinero. Ellos en automático cumplen con el inciso A de esta fracción segunda. La otra postura es, basta que esté en el objeto social y sobre todo se ejecute, no solamente hacia los accionistas, pues también préstamos a funcionarios, empleados, y bueno, que se regule de esa manera, aunque no es parte del objeto, es una práctica normal, y resalto esto, el que se lleva a cabo. La redacción es un poco ambigua y por eso lo dejo a criterio. Nuestra postura, pues obviamente es más hacia la segunda, en el sentido de si se lleva a cabo o establecer mecanismos, ¿sí?, para poderlos llevar a cabo y que se institucionalicen para que sea una práctica, si no normal, como habitual, como parte del giro, sí una práctica normal corporativa y como empleado hacia funcionarios y empleados. Yo como patrón hacia funcionarios y empleados. De esa manera podríamos cubrir esto. Pero bueno, punto de vista muy puede ser criticable. Adelante, aquí es una exposición meramente académica. Luego, el inciso B nos habla que se pacte que el préstamo que se le conceda al socio accionista se pacte en un plazo menor a un año. Aquí es constante encontrar que los contratos casi van de 365 días. Hoy, 27 de mayo, y termina el 26 de mayo del 2021. Pero ya estamos hablando de 365, entonces ya es igual al año, aquí es menor a un año. Sugerencia, pues obviamente respetar esto, estableciendo plazos menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es eso, evitar que con los préstamos se anticipen pago de utilidades hacia los socios sin el pago del impuesto respectivo. Pero tampoco quiere decir que esté imposibilitado de llevarlos a cabo. Hay que respetar estos limitantes para hacerlo de la manera correcta. El inciso C, que el interés pactado que cobre la persona moral hacia el socio accionista sea igual al establecido en el artículo, bueno, no lo dice así, pero que sea igual o superior al establecido en la ley de ingresos. Para esto tenemos que tomar en consideración el contenido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos, que se establece para este 2020 el 0.98% mensual y tiene que estar pactado a eso o superior, ¿sí? Esa es la tercera característica. Y la cuarta, bueno, pues hace la referencia en resumen, cúmpleme con aquellas tres y no puede ser encuadrado aquí. Cabe precisar que este artículo 140 contiene supuestos que implican ficciones fiscales, no propiamente la presunción como ya se estableció ya por un criterio jurisprudencial, específicamente son ficciones, donde el legislador está buscando a través de obviamente de la propia ley, una de dos, establecer fines extrafiscales o bien salvaguardarlos. En este caso pues es salvaguardarlos, que es la tributación a través de una, tomaré la palabra que está de moda, recaracterización del acto a efectos de evitar que llegue a suceder. Entonces, la presunción es, para que quede claro, es cuando ya suceden las cosas y hay evidencias,
para poder determinar qué sucedió a través de una presunción juris tantum o salvo prueba en contrario. O bien, jure et jure, que es presunción inamovible. En este caso no, son ficciones donde el legislador te dice, bajo estas situaciones, este acto que naturalmente sería un préstamo y por ende no será un ingreso acumulable para la persona física, ni se sujetaría a ningún tipo de piramidación contenidos en el artículo 10 y 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así igualmente del 140, lo recaracterizamos a través de la ley si no cumple estos 4 incisos en la fracción segunda. Esto es muy importante para poder llegar al espíritu de la norma, ¿sí? Busca evitar conductas para eludir, en este caso, el pago de impuestos. La fracción tercera de este artículo 140 nos establece los no deducibles de acuerdo a la ley, pero muy puntual, que tengan beneficio a los accionistas. Es decir, primeramente definamos qué es no deducible. No deducible, empezamos en primer orden, que son los contenidos en el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, ya son categorías, ya son actos que ya tienen la característica decretada de que van a ser no deducibles. Gastos de representación, como sea, gastos de representación no deducibles. Encontramos los impuestos, ISR pagado, no deducible. Y este impuesto no beneficia, este no deducible no implica un beneficio para el accionista. Por eso es muy puntual esta fracción tercera. Tiene que demostrarse, establecer el motivo por el cual se considera que ese no deducible del 28 beneficia al accionista. ¿Sí? Porque también por otro lado tenemos el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta sobre los requisitos de las deducciones. Y la fracción primera tiene, yo creo que uno de las instituciones más complejas en el ambiente fiscal, que es determinar la estricta indispensabilidad. No es difícil de interpretar, más bien es tan amplio que hay mucha discusión al respecto. No lo abordaré, pero si fuese el caso de que no es estrictamente indispensable, entonces empiezo a tener un choque de ideas. Entonces volvamos a la figura original, vámonos al hecho generador del tipo, ¿sí? Que es que sea no deducible, sea de los del 28, y segundo, que haya un beneficio directo. Ejemplo, se compró un vehículo que supera los 175,000 pesos como monto máximo del valor del vehículo. Entonces el excedente, pues se puede decir que es un beneficio económico de tener un mejor carro, y ese es el que va a ser objeto de esta ficción fiscal. Sin embargo, aquí, para poder terminar con esta cápsula, es muy importante, obviamente, hacer esa evaluación. Porque ahora sí, el hecho imponible, que ya es la fórmula de aplicación que deriva del 140, y hay una remisión expresa, bueno, propiamente en el primer párrafo, el primer y segundo párrafo, hacen la remisión expresa del artículo 10 y 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya sea para el dividendo y para la tasa respectivamente. Entonces, aquí ya el hecho imponible, pues ya fue actualizado, ¿ok? Con el hecho generador, que fue la adquisición de ese vehículo en el monto excedente de los 175,000 pesos como monto máximo de deducción, en tratándose de vehículos. Esa parte es el beneficio que tiene el accionista. Por eso se establece de esa manera como una ficción fiscal en ánimos de evitar, y si llega a suceder, aplicar el hecho imponible y llevar a cabo su determinación. Bien, con esto terminamos esta cápsula. Seguiremos con las siguientes fracciones y obviamente concluiremos con los diversos criterios jurisprudenciales que existen al respecto. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejero Empresarial. En YouTube nos encuentran también como Consejero Empresarial TV. Les recuerdo suscribirse, y sobre todo oprimir la campanita para que de inmediato le lleguen nuestros contenidos. Y finalmente, primeramente me disculpo ahorita por la cámara. Ha sido un tema interesante lo que está sucediendo en la escasez de cámaras para computadoras,
de las webcam. Estamos armándonos de otros equipos y bueno, en el Inter tuve que pasar mi cámara y no encontré ahorita la doc, pero no voy a dejar de generar contenidos cuidando siempre el audio. Y bien, con esto primeramente agradezco su tiempo y en segundo, ya saben, síganos en redes sociales, si no, de seguro vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.